Números, vamos al Antiguo Testamento, después de Levítico. Es uno de los primeros 5 o 6 libros de la Sagrada Escritura. Sí. Aleluya. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a leer el versículo 27 al 31, por favor. Números, capítulo 15, versículo 27 al 31. Disculpe, por favor. Este es un tema muy bonito. Tenemos que enfrentar la cruda y dura realidad que mientras estemos habitando este tabernáculo terrestre, seremos pecadores. Amén. Números capítulo 15, versículo 27 al 31, por favor. Cuando estén preparados me avisan, por favor. Bien. Vamos a leer la palabra del Eterno. Números capítulo 15, versículos 27 al 31, respectivamente. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Padre Celestial, gracias. Tú eres digno de todo honor, Señor, y de toda alabanza. A tus pies estamos, Señor. Ayúdanos, ministranos. Danos, Señor, la sabiduría para caminar delante de tu dulce presencia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Circuncida nuestras mentes. Guía nuestros pasos. Sosténnos en tus benditas manos, Señor, para no caer y tropezar. Toma control de esta audiencia, Señor, y ayúdanos. Ministranos en santidad, en perdón, Señor. Te hemos fallado a ti, Señor, cada uno de nosotros. Venimos, Dios mío, a tus pies reconociendo nuestra condición fallida, nuestras debilidades, Señor, y nuestras fortalezas las traemos a tus pies, para que de ti mane el perdón y la misericordia, Señor. Gracias. Permítenos hablar y tocar estos temas, Señor, que tanto te dolieron a ti en la cruz del Calvario, Señor. Allí nos perdonaste, nos circuncidaste, nos hiciste libres, sanaste nuestro corazón y las heridas del alma también, Señor. Gracias. Ministranos.
por tu bendita y santa palabra. Y la iglesia de Cristo dice, tome su asiento, por favor. El tema de este día le titulamos El pecado por ignorancia y pleno conocimiento. Dos tipos de pecados, dos clases de pecados. Uno, pecamos con pleno conocimiento. Hermanos, ¿con qué excusa le vamos a salir al Señor? Pero hay un pecado que es por ignorancia. Uno, es con pleno conocimiento, que es la soberbia. No hagas esto y lo haces. ¿Y tú quién eres para que me digas a mí lo que no tengo que decir o hacer? Esa soberbia aniquila y mata al hombre y lo aparta de su hacedor. La soberbia es mortal. La soberbia aparta las amistades, divide las amistades, divide los hombres, divide las naciones. Y ese pecado es tan duro, tan fuerte, que el hombre no conoce su antídoto. Este es un tema fuerte. Sí, hermanos. Aniquila el alma, minimiza el espíritu del hombre. Nos sentimos culpables sin que nadie nos juzgue o nos señale con el dedo. La soberbia es mortal. ¿Por qué cayó Satanás si no fue por soberbio? Quiso ser igual a Dios. Pero me gusta lo que dice, que hay un pecado de hierro. No es el hierro, no es el metal. El que hierra peca, pero ese pecado lo perdona el Señor. Amén. Veamos el versículo 30 y 31. ¿Dónde estamos? Y nos vamos a dar cuenta de cómo es que Dios trata con nosotros. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así, oiga, la persona que hiciere algo con soberbia, con pleno conocimiento, convicto en lo que está diciendo y está haciendo, y no vengamos con excusas delante del Eterno, hermano, no sabía. Sabemos pedir favores, pero no sabemos perdonar. Es una ironía, es un contraste terrible, pero es una realidad. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, así el nacido o el extranjero, el nacido en el país o el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Perderá su salvación. Estamos en problemas serios. A la gente no le gusta predicar sobre el pecado. ¿Sabe por qué? Porque primero piensa en ellos y después en otros. Hay muchas iglesias donde no se predica en contra del pecado. ¿Y por qué? Todos pecamos, pero no todos vamos al arrepentimiento. No todos somos conducidos, guiados por el Santo Espíritu del Eterno al arrepentimiento y al perdón. Queremos que nos perdonen, pero somos inconmiserables. No perdonamos, no tenemos misericordia. Es duro esto.
Pero sigamos. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 15, por favor. ¿Qué dice, por favor? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El problema dice, todo el mundo dice yo creo, yo creo. Si nosotros desglosamos esta palabra creer, creer es llevar cautivos a la obediencia del eterno espíritu, alma y cuerpo, emociones, debilidades, pensamientos, fortalezas espirituales, cautivos a la obediencia del eterno, para que Dios tenga poder sobre mi vida, para que Él circuncide mi mente, me libere. No es fácil. Leámoslo por favor otra vez. Diciendo, el tiempo se ha cumplido El tiempo se ha cumplido. y el reino de Dios se ha acercado. Permítame, hermanos, hoy es día de perdón. El tiempo se ha cumplido y el Señor se ha acercado. Vino a la tierra, circuncidó el mundo con su dulce presencia, venció la muerte con su cuerpo físico en la cruz del Calvario. En un consumado es. Las potencias de los infiernos cedieron ante el poder de la misericordia. No es fácil. No es fácil. Pero no podemos nosotros equivocarnos con respecto a la misericordia. La misericordia de Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Él nos perdona. Siempre tiene una palabra de ánimo para nosotros. Siempre hay un ungüento para nosotros. ¿No lo que dice? El tiempo se ha acercado y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio son las palabras dulces, tiernas, poderosas, las palabras que no juzgan, las palabras que perdonan, las palabras que circuncidan, las palabras que son medicina para nuestra alma y para nuestros huesos. Es el perdón, el Evangelio. El reino de los cielos se ha hecho presente y patente sobre la faz de la tierra en la persona de Jesucristo. Venció la adversidad. Si usted se ha visto alguna película de Jesús, se da cuenta, Él muestra muchas figuras a través de estos cortes. Pasaba en medio de los fariseos, en medio de los maestros de la ley, queriendo aprenderlo. No lo podían hacer, porque era el verbo hecho carne, era la palabra viviente hecha carne en medio de los hombres, habitó en medio nuestro y nosotros lo dimos por herido, lo desconocimos y lo estamos haciendo en pleno siglo XXI. Tenemos los preceptos grabados en alto relieve en nuestro corazón. Tú te pasas la mano por tu corazón y sientes que las palabras están escritas en él, pero la pasas desapercibida, porque nos creemos fuertes,
La misericordia de Dios es tan grande que a veces no logramos entenderla. ¿Sabe lo que es pecar por hierro? El que yerra, el Señor lo perdona, porque lo hizo sin conocimiento. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Después de Juan. En Hechos 2:38 vamos a tomar una palabra, una frase, un verbo poderosísimo, una palabra, la palabra es verbo al fin y al cabo. Arrepentíos. No le dice, por favor, hermanos, si no le molesta y no le incomoda, arrepiéntase, sí. Arrepentíos. Es cortante, es perentorio, es duro, es fuerte, porque la salvación de Jesucristo tiene poder. Las potencias de los infiernos tiemblan ante un hombre convicto por la palabra del Señor. Así es fácil. Vamos a seguir porque el que peca por hierro, no es que a hierro mata, no. Hierro es un pecado débil. ¿Sabían ustedes eso? El que peca por hierro, hierro. Y-E-R-R-O, hierro. Es un pecado que se perdona. Amén. Sigamos, vamos a ir a Hechos capítulo 3, el 19. Por favor. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo voy a leer para que lo escuchemos bien todos. Así que arrepentidos y convertidos, ser transformados por el toque ministrador de la palabra del Eterno, en síntesis o en otras palabras, ser atravesados por el Espíritu del Santo, circuncidados, espíritu, alma y cuerpo, para que lo que salga de ti sea producto del Espíritu del Santo, Espíritu de Dios. El arrepentimiento es hasta aquí he llegado yo, de aquí en adelante eres tú el que me llevas en tus manos. Y convertidos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Las iglesias están llenas de incertidumbre. ¿Sabe por qué? Porque los ministros no predican en contra del pecado. Yo le voy a decir una cosa. Mi esposa vive conmigo 24 horas al día. Y yo le he dicho a ella y se lo repito, si tú me ves a mí caminando con los motores apagados, no me dejes subir al púlpito. No soy santo, pero vamos camino a la santidad, tú y yo. Esto no es fácil. En esta carrera
tú te tienes que negar a sí mismo para que de Cristo sea la preeminencia, para que esto signifique que es Cristo llevándose o llevándote en sus manos. No es fácil. Si tú eres circuncidado por el Espíritu de la palabra, vamos a caminar en santidad. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento Él viene a levantar su era, su iglesia. Es mi oficio, es mi trabajo, es mi obligación llevarlos a este contexto de la palabra. Sed santos, porque yo soy santo, porque sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Si usted se molesta, le ruego que me perdone, hermano. Perdóname. Pero yo prefiero quedar mal con usted, pero bien con el Señor. Porque al Señor no lo puedo invitar a tomar café ni a almorzar, hermano. A usted sí. Sin soberbia, sin arrogancia, que el Señor reprenda al diablo, pero es una verdad perentoria. Sí, hermanos. Esta es una vitamina. Aleluya. Amén. ¿Dónde estábamos? En Hechos 3, 19. Ahora vamos a ir a Hechos 20, 21. Si hay un hombre que admiro con respeto en las sagradas escrituras, aparte del Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Increíble, increíble lo que este hombre escribió. Impresionante. Hechos capítulo 20, versículo 21, leamos. Testificando a judíos y a gentiles. Permítame. Testificando a judíos, a gentiles, a mundanos y a hombres de ciencia de Israel. Ese testimonio tú y yo lo tenemos que llevar. Nosotros no somos cristianos del servicio secreto. Somos hombres que llevamos en alto el dulce nombre de Jesucristo. Yo no sé si a ti te da pena decir, el Señor le bendiga. No, es que ellos no saben que yo soy cristiano. ¿Y cómo van a saber que tú eres si tú no hablas como cristiano? La gente nos tiene que conocer. Se lo va a poner de la manera más sencilla. Usted entra a un hospital y encuentra a un hombre con un estetoscopio aquí. ¿Quién es ese? No es un abogado, no es un pastor, es el médico o el enfermero. Los hombres que tienen este estetoscopio aquí son los ingenieros y los especialistas de la carne. Pero nosotros llevamos en lo presente el evangelio de la santidad, el evangelio del perdón. Y eso lo comunicamos a través de nuestra manera de hablar. El Señor le bendiga. No importa si es abogado, si es policía o quien sea, usted se tiene que identificar primeramente con Dios y después con los hombres. Si usted quiere, claro está. Y eso es algo muy personal.
Nadie tiene que hacerlo porque el pastor lo dijo. Es su propia convicción la que conduce sus pasos, la que mueve su boca para hablar y testificar en pro o en contra del Eterno. No maquillemos esta realidad. Va a leer otra vez. Hechos 20, 21. Testificando a judíos y algo más. ¿Y a quién más? A gentiles. Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Eterno, que el que se avergonzare de él, él se avergonzará de este mucho más adelante, en circunstancias bien difíciles y calamitosas. O somos testigos de Jesucristo o somos enemigos de Cristo, porque el que no está con Él está en contra de Él. No le puedo maquillar esto. Es una realidad ineludible. El perdón limpia, satura al hombre, causa un efecto poderosísimo, toma control de sus emociones, debilidades, reacciones, las transforma y las conduce a los pies del Eterno, para que lo que de ti salga sea supervisado por el Santo Espíritu de Dios. El pecado es algo terrible, hermanos. Empezando por el tema, el pecado. Y más en contra de Jesucristo, imagínense. Hermano, es duro. Vamos a ir a Hechos 26, 20, por favor. Ya vamos a acabar, hermano. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Por qué me arrepiento? ¿Qué es en sí el arrepentimiento? Es un cambio dramático de nuestras vidas. Es un cambio. Cambia nuestra fisonomía. Cambia nuestra manera de hablar, de caminar, porque ya no caminamos aquí así. Ahora caminamos con temor. Hablamos con temor. ¿Sabe por qué? Porque es la acción del Espíritu de Dios en el ser humano, cuando le ha dado permiso a Jesucristo para que entre y tome control de sus emociones, reacciones, debilidades, de su léxico, de sus costumbres. Ese es el Eterno haciendo cosas gloriosas. Amén. Leamos un poquito acerca de Dios hace una distinción entre aquellos que pecan en ignorancia y aquellos que con pleno conocimiento aún así pasamos inadvertidos el glorioso consejo de Dios. Permítame. Estamos pasando inadvertidos. Nosotros no nos podemos presentar delante del Eterno y decirle: Señor, bueno, es que yo no me acuerdo que haya escuchado esa palabra. Tú no te acuerdas, pero tú la escuchaste. Esas palabras tienen que caer y tienen que ser grabadas en alto relieve en el corazón de los hombres. Ustedes y yo
no tenemos excusa. Si tenía excusa antes de atravesar el umbral de esa puerta, ya no lo tiene. El cristianismo sale con unas chiquilladas impresionantes. Es que no tiene amor. ¿Y qué es la palabra? ¿No es amor? ¿Qué es la reprensión? ¿No es amor? ¿Qué es el consejo? ¿No es amor? ¿Por qué llevan a la gente a las cárceles? Se supone que son lugares donde el hombre entra para que sea repuesto de su manera de vivir allá afuera. Las leyes no se hicieron para violarlas, las leyes se hicieron para cumplirlas, las leyes. El que viola la ley automáticamente es un infractor, reo de justicia. Estas leyes, usted y yo, las violamos constantemente con nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, padre, madre, hermanos. Un hermano me dijo, hermano, por favor, tranquilo, le digo, ¿tranquilo qué? ¿Quiere que le maquille la mentira de verdad? No, hermano. El día que el Señor me llame a mí, a cuentas, me va a decir, yo te dije que enseñara la verdad, pero tú te hiciste camarada de todos. Esa palabra hace muchos años no la utilizaba. Camarada es que tranquilo, todo está bien, ¿sí o no? Hermano, dígame qué significa camarada. ¿Qué significa camarada usted, hermano? Partner, lo máximo, ¿no? Somos partners en todo. Hasta en el pecado somos partners. Pero no es partner del Eterno, hermano. Pero del pecado, de la mentira y todo este tipo de cosas relacionadas. ¿Qué pasa? Si le voy a caer gordo, que sea por algo bueno, no por algo malo, hermano. Increíble. Gloria a Dios. Siga, hermano, por favor. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 15, por favor. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. No sabemos si el Señor pueda venir esta tarde o esta noche. Pero quiero que este mensaje quede en alto relieve en sus corazones. El que le hace así, ese no es su amigo, ese es su enemigo. Porque Dios habla de frente. Sí. Directo al espíritu del hombre. Para que el hombre sea impactado y la palabra atraviese su ser. Vayamos a Hechos capítulo 26, versículo 18, hermano. ¿Usted cree? ¿Por
qué cree que al apóstol Pablo lo perseguían tanto? ¿Porque les hablaba bonito? No, porque el hombre tenía un compromiso primeramente con Cristo, de comunicar estas verdades que transforman los hombres, los pueblos, las naciones, los continentes. Porque en su corazón había pasión por las almas. La penicilina es fuerte, acaba con los glóbulos rojos, pero sana el cuerpo. Extingue la infección. Sí, hermano, acaba con la infección. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Quiero que algún día de estos no solamente el apóstol Pablo fue instrumento inspirador para mí. Si algún día tienen tiempo, vean las prédicas de Jonathan Edwards, el mejor predicador que ha producido este país. Y busquen una predicación que se titula Pecadores en las manos de un Dios airado. Cuando este hombre predicaba, la congregación entraba en un éxtasis impresionante. Liberaciones terribles. Hermanos, el apóstol Pablo muchas veces tuvo que huir por causa de la predicación. Y muchas veces nosotros nos ganamos la desaprobación de algunos por causa del testimonio. Sí, Dios es bueno, mi hermano. ¿Qué dice? Hechos 26, hermano, por favor. 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Si usted se acerca a mí y me da una palabra y me dice, vamos adelante, mi hermano, sacrifícate, santifícate. Y si la carne me está brincando en ese momento, le digo, ¿qué? ¿Es que me sabe algo? No, hermano. Puede ser Jesucristo hablándole a usted a través de un hombre. Santifícate. Así vas bien. Vamos. Keep forward. Keep forward. Así trabaja Cristo. Cristo puede usar el hombre más insigne, la mujer más insigne, más noble, o el hombre más noble, o un niño, o un joven, para hablarte a ti. Ojo con ello, porque si estás en la carne, lo tomas en la carne, pero si estás en el Espíritu, vas a ser bendecido. Por eso es que cuando tú pasas de ese umbral, tú le tienes que decir al Señor, háblame, que tu siervo escucha, o tu sierva escucha. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas está antes de Juan y después de Marcos.
Este momento en que estamos en este lugar, Dios nos está hablando. Antes de dar tu siguiente paso, medita. ¿Cómo estamos delante del Eterno? Para poder seguir. Por eso el tema, el pecado por ignorancia y el pecado con pleno conocimiento. Por ignorancia, muchos pecan por desconocimiento de la palabra. Y los otros con pleno conocimiento. No, yo no lo entendí así. No importa si le entendió o no le entendió. Ya se le publicó, ya se le predicó. Por eso es que el hombre que se sube aquí, el comunicador, el maestro, el que sea, tiene que hablar con claridad y directo al Espíritu. ¿Sabe qué pasa? A mí el Señor me va a llamar. ¿Y qué te pasó tal día allá en 1900 tal, 2000 tal? ¿Qué pasó contigo? Señor, pues es que eran mis partners, mis amigos, y yo no quería ser muy duro con ellos. Tú no, pero yo sí. Tú no, pero yo sí. Esto no es cuestión de camaradería. Porque con Dios no hay camaraderías. Solo santidad. ¿Agradaré a los hombres antes que a Dios? No nos equivoquemos. Es preciso agradar a Dios antes que a los hombres. Para que de Él venga tiempo de refrigerio para nuestras almas. ¿Qué dice Lucas 13:3? Dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes de perecer, hay una palabra, hay un verbo que es poderoso. Arrepentís y pereceréis. Primero nos vamos a arrepentir para no perecer posteriormente. Hermano, seamos honestos. Yo tengo que ser honesto con el Señor y con ella. Ella sabe que a veces nosotros somos así como que ¿me entiendes? También, hermano. Yo también soy de carne y hueso como usted. Tenemos que llevar nuestro espíritu, alma y cuerpo cautivo a la obediencia del Eterno, para que lo que de ti salga sea supervisado por el Santo Espíritu de Dios. Eso es. Aquí no hay emociones, no hay reacciones, no hay títulos, porque no hay cosa más grande que ser llamado hijo del Eterno. Grande nos queda esto a nosotros. Grande. Vayamos por favor a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor. Celebro la presencia de todos ustedes en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque este mensaje es para usted y es para mí. Con mucho gusto, mi hermano. ¿Qué dice? El Señor no retarda Oiga, el Señor no retarda su ¿qué? su promesa. Oiga,
la promesa. Hermanos, ¿cuántos están felices por la promesa del Eterno? Démosle una ofrenda de aplausos al Rey, hermano. Repítalo otra vez, hermano. Pero fuerte, hermano, por favor. El Señor no retarda su promesa. Él no retarda, ni la aplaza, ni la retrasa. ¿Qué dice? Según algunos la tienen por tardanza. Sí, permítame, dice, no, si el Señor dijo que venía hace 2000 años y no ha venido. Sino que es paciente para con nosotros. Oiga, paciente. Uno es paciente con el amigo, es paciente con el hermano, y Él es paciente con nosotros. Somos sus hijos, somos la obra de sus manos. Somos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Esto vale para usted o no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedamos. El procedimiento es un proceso, lo está diciendo la misma palabra. Vamos a proceder camino a la santidad, camino a la consagración. Estas palabras tienen que lograr eco en sus vidas. Nuestras vidas tienen que ser atravesadas por la unción del Espíritu Santo del Eterno. La palabra que tú estás escuchando te está circuncidando el alma. Es un escáner al espíritu de los hombres. No la podemos maquillar. No le podemos quitar su esencia, que es espiritual. Vamos a ir a Hebreos 10. Capítulo 10, versículo 26. ¿Qué dice, mi hermano? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermano, repítalo porque no lo escuchamos, hermano. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Sí. El dinero se va a acabar. El cash se va a acabar. Se está acabando. Ya casi se acaba. ¿Y entonces qué vamos a hacer con el cash? Se lo van a cambiar por una marquita para que no le rompa los bolsillos el cash. Sin ironías, pero directo al espíritu. Repítalo otra vez, por favor, hermano. Porque si pecáramos voluntariamente, Oiga, si pecáremos voluntariamente de una manera soberbia, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe cuánto dinero tengo yo. Usted no sabe cuántos títulos tengo yo. ¿Dónde está la humildad? La sencillez de espíritu. No, hermanos. Dios es un Dios de milagros, de perdones poderosos. Amén. Sigamos. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 19.
versículo 13, aquí estamos terminando. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Repítalo otra vez, hermano. Hermanos, permítame, prestémosle atención, bastante atención a este versículo. Salmos capítulo 19, versículo 13. Es directo al Espíritu. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Presérvalo, apártalo. No permitas que tu siervo se contamine con la soberbia, porque por eso bajaron a Satanás de donde estaba. La soberbia es impresionante. Es macabra, es infernal. La soberbia. Léalo otra vez, por favor, hermano. Preserva también a tu siervo Preserva, por favor, por amor a tu nombre, a tu siervo de las soberbias, de la soberbia. que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermanos, le doy gracias al Señor por la presencia de ustedes en este lugar. Gracias al Eterno por abrir las puertas de este lugar para que todos vayamos a los pies del Eterno y recibamos el bálsamo y el perdón. Yo sé que el Señor trabaja de una manera poderosa y por senderos de misterio. Si alguien tiene deseo de pasar acá al frente, lo puede hacer. Gracias, Señor. Siempre hemos estado delante de ti, Señor, a tus pies. Tus hijos